El viejo estaba sentado junto a la ventana, bebiendo té de menta. Tras el cristal, las hojas otoñales danzaban en espirales, y en la habitación había un silencio tan profundo que se escuchaba el tic-tac de un viejo reloj de pared. La soledad, susurró, como si hablara con alguien invisible. La gente le teme como los niños le temen a la oscuridad. Y no deberían. Cerró los ojos y recordó las palabras de Séneca. La mayor riqueza es vivir en paz contigo mismo, sin necesitar de la multitud. Hace mucho, mucho tiempo, él también creía que la soledad era una derrota. Que si no había gente a tu alrededor, significaba que habías perdido. Pero los años le enseñaron otra cosa. Había visto a mujeres, solas después de la guerra, criando hijos y levantando casas. A hombres que lo habían perdido todo y encontraban nuevos significados en el silencio. A artistas rechazados por la sociedad, creando obras maestras en pequeñas habitaciones sin calefacción. La soledad no es un agujero en el alma, dijo, mirando los lomos agrietados de los libros en el estante. Es una puerta. Y solo tú decides si conduce a una mazmorra o a un cielo infinito. Bebió un sorbo de té, dejó la taza sobre la mesa y sonrió. Bueno, ¿te cuento una historia? Una historia sobre cómo el silencio se convierte en voz y el vacío en un mundo entero. Estás en el canal Eco de Pensar. En la vieja casa donde vivo hay un ático. Casi nadie sube allí, solo polvo y telarañas. Pero una vez, un niño del vecindario trepó y se encerró. Gritó, golpeó la puerta, hasta que la derribaron. Cuando le preguntaron, ¿por qué tenías miedo?, respondió, pensé que nadie me encontraría jamás. Ahí está la diferencia entre soledad y aislamiento. El aislamiento es una puerta cerrada, como ese ático, como una celda, como una habitación de hospital donde no dejan entrar visitas. Se mide en metros y cerraduras. Pero la soledad, oh, eso es más sutil. ¿Recuerdas lo que escribió Dostoyevsky? Puedes estar irremediablemente solo, incluso entre la multitud. En un vagón de metro repleto, donde todos miran sus teléfonos y tú te das cuenta de que ese dispositivo es tu único compañero. En una cena familiar, donde las risas suenan forzadas y al mirarte al espejo no reconoces al que te devuelve la mirada. En un matrimonio que hace tiempo se convirtió en un pacto de soledad compartida. El problema es que a menudo confundimos ambas cosas. Huimos del aislamiento y pisoteamos la soledad como una serpiente molesta. O, al revés, nos encerramos en cuatro paredes creyendo que nos salvamos, para luego preguntarnos por qué hay tanto vacío dentro. Un conocido marinero me contó una vez. En una tormenta, con olas de 5 pisos de altura, lo más aterrador no es el agua. Es saber que, aunque grites, nadie te oirá. Así es la vida. No nos mata la desconexión física, sino la sordera interna. Pero hay algo curioso. Esos mismos marineros, en travesías largas, aprenden a escuchar el silencio. Entonces, la soledad deja de ser un agujero en el pecho y se convierte en, digamos, una frecuencia especial donde captas pensamientos que el ruido usualmente ahoga. Así que pregúntate, ¿estás aislado o solo? Porque lo primero se cambia con una cerradura. Lo segundo, solo con un diálogo interno. O, como decía mi difunta tía al mover las hojas de té en su taza, si te sientes solo, quizá es porque no has escuchado lo que el mundo te susurra. Vi un viejo manzano en un jardín abandonado. Ramas torcidas como dedos entumecidos, frutos aguzanados que caían antes de madurar. El dueño del terreno murmuraba, no sirve para nada, solo ocupa espacio. Hasta que descubrió que, al plantarlo, sus raíces chocaron contra una piedra, y toda su fuerza se fue en luchar, no en dar frutos.
Así nos pasa a veces. La soledad, si se lo permitimos, puede convertir el alma en ese manzano. Te hace creer que eres un error de la naturaleza, como ese cuaderno olvidado en un pupitre escolar, cuyas páginas se deformaron por la humedad. Te susurra. Sobras. Incluso entre amigos. Incluso entre aplausos. Distorsiona la realidad. Ves a otros reír, abrazarse, mientras tú estás tras un cristal, y por más que golpees, nadie te oye. Un vecino mío, veterano de guerra condecorado, trabajó 40 años en una fábrica. Al jubilarse, empezó a beber. Lo que da miedo no son las balas, confesó. Es saber que nadie te espera. Murió 6 meses después. Los médicos dijeron que fue su corazón, pero yo sé que murió de óxido por dentro. En cambio, una mujer joven de mi barrio, tras su divorcio, se encerró como un molusco. Dejó de arreglarse, respondía con monosílabos. «Es una vaga», cuchicheaban, mientras ella, por las noches, se cortaba las venas en la bañera. La soledad es como el agua. Puede saciar o ahogar. Pero esto es crucial. No mata por sí sola. Solo revela las grietas que tapamos con prisas durante años. Como el farolero de un cuento antiguo, tan ocupado encendiendo luces ajenas que no notó cómo la suya se apagaba. Por eso los griegos consideraban el exilio el peor castigo, no por falta de hogar, sino de alguien con quien compartir la memoria. Pero si la soledad es tan amarga, ¿por qué Buda se fue al bosque? ¿Por qué Nietzsche escribió que a veces hay que volverse desierto para que un oasis crezca en ti? De eso hablaremos luego. Por ahora recuerda, la soledad solo es veneno si la dejas escribir el final de tu historia. Como me dijo un viejo bibliotecario, ajustándose los lentes, ¿los libros son tumbas? Solo si no sabes leer. ¿Recuerdas cuando, de niño, al quedarte solo en el parque, descubrías cosas invisibles a pleno día? Hormigas construyendo caminos en grietas del asfalto. Atardeceres reflejados en charcos, como cuadros de museo. Tu propio aliento, que en el silencio parecía la voz de otro tú, secreto. Ahí está su reverso. La soledad, bien llevada, forja carácter. Te hace oír de verdad, como ese compositor sordo que escribía música sintiendo las vibraciones del piano a través de su bastón. Te enseña a discernir. Sin opiniones ajenas, distingues qué pensamientos son tuyos y cuáles son pegatinas baratas en tu equipaje. Te regala esa pausa sin la cual no hay música. Hasta las sinfonías necesitan silencios. Un relojero de mi calle, siempre solo en su taller, reparaba mecanismos. ¡Qué excéntrico!, murmuraban. Hasta que supo que había creado un reloj único para un museo, con constelaciones en vez de números. Cuando no tienes con quién hablar del clima, dijo, conversas con las estrellas, o una profesora de literatura que, tras enviudar, se mudó al campo. 2 años sin visitas. Todos pensaron, se volvió loca. Hasta que tradujo a Dante al dialecto local, también que dejó boquiabiertos a académicos. Cuando el silencio es tan profundo que oyes caer la ceniza de un cigarrillo, explicó, también oyes voces del pasado. ¿Y los grandes? Newton descubrió la gravedad en la soledad de una casa rural. Kafka escribió sus pesadillas en habitaciones alquiladas, con una grieta en el techo como única confidente. Thatcher aprendió a tomar decisiones difíciles cuando dejó de temer a su propia compañía. El secreto es que la soledad es una lupa. Enfoca, pero exige trabajo. No basta encerrarse y esperar la inspiración como un autobús. Como decía mi abuelo carpintero, un trozo de roble es solo madera, pero en manos expertas se vuelve violín, barco o cuna. La soledad puede ser prisión o taller. Depende de lo que lleves a ese silencio. Miedo o curiosidad. Ejercicios probados. Diario para un interlocutor invisible. Escribe cartas a alguien que nunca las leerá. Un familiar muerto. Un personaje literario. Tu yo de 8 años.
Una mujer, tras perder a su hijo, escribió así durante 3 años. Terminó siendo un libro que salvó a otras madres. Paseo con bolsillos vacíos. Sal sin teléfono. Observa a un anciano alimentando palomas con migajas. Ahí está la poesía pura de la soledad. Ritual del té en soledad. No necesitas ceremonia japonesa. Basta una taza, 10 minutos y observar cómo la sombra de una hoja se desliza por la mesa. Museo de un solo objeto. Elige un objeto cualquiera, una llave oxidada, un boleto de cine, y obsérvalo 15 minutos, como si fuera un artefacto histórico. ¿Qué historia se esconde? Advertencia. No uses esto para huir de los demás. Como decía mi tía monja, el eremitismo es llevar el desierto dentro, no huir del oasis. Señales clave. Si tras estar solo, sientes ganas de compartirte con el mundo, vas bien. Si solo quieres esconderte más, detente. Estás cavando un pozo, no una tumba. Un viejo barbero de mi barrio trabajaba en una tienda con un espejo roto. ¿Por qué no lo cambias? Le pregunté. Solo ves el mundo en fragmentos. Él sonrió, pasando la navaja con precisión. Intenta mirar no la grieta, sino a través de ella. A veces, un cristal roto muestra la verdad. La soledad rompe nuestros reflejos habituales para revelar lo que escondíamos incluso de nosotros mismos. Último experimento. Prueba del silencio. Siéntate frente a una silla vacía con un metrónomo. Espera. Si a los 5 minutos imaginas un interlocutor, aún resistes. Si hablas en voz alta, estás al borde de un descubrimiento. Si crees que el silencio te respondió, felicidades, has hallado un don raro. Geografía de la soledad. Dibuja un mapa. ¿Dónde arde como desierto? ¿Dónde es gélida como la noche polar? ¿Dónde florece como un jardín olvidado? Carta del futuro. Escribe, para quien ya no teme estar consigo mismo. Guárdala, ábrela en un año. Un revisor de trenes, solitario durante 30 años, me dijo una noche, ¿ves esa estrella? Me guiña cada viernes. En Novosibirsk, una anciana me espera con pasteles. En Tiumen, un chico me pregunta por el mar. ¿Eso es soledad? No, es la libertad de llevar tu mundo a cuestas. Cuando entiendas que la soledad no es un agujero, sino un segundo corazón, con su propio ritmo, quizá entonces alguien llame a tu puerta. O tú salgas, no como fugitivo, sino como embajador de tu silencio. Como dijo el barbero, limpiando los fragmentos de su espejo, lo aterrador no es estar solo, es darte cuenta de que nunca conociste a la persona más interesante de tu vida, tú mismo. Tu turno, la puerta está abierta. Porte seco. Las estrellas sí guiñan según un horario. Compruébalo en la próxima noche despejada. Suscríbete a Eco de Pensar, donde las conversaciones intelectuales encuentran hogar. Tus comentarios inspiran nuevos temas.